No sé en qué época tiempo estarás viendo este vídeo, pero yo lo estoy haciendo de cara a el año nuevo. Acaba de empezar un año nuevo y después de las fiestas, ¿qué es lo que solemos decir todos? Ahora tengo que ponerme a régimen. Y bien, hoy no os voy a hablar en el sentido de ganar, perder kilos, sino en el sentido de la salud. ¿Y cómo? Con un producto que llevo ya hace un par de meses probando y que quería ver realmente cómo funcionaba bien antes de contaros a vosotros mis impresiones. En este caso, este producto del que os hablo es la báscula Xiaomi Scale 2, la versión 2. Es una versión que mejoraron de la primera. Es una báscula que relación calidad-precio para mí es muy buena, la verdad. Y hoy os quiero contar sobre ella, sobre los datos que nos puede dar esta báscula, olvidándonos del peso que nos dé. Eso da igual, nos vamos a olvidar del peso. El número del peso me da igual. Lo que yo quiero explicaros bien es sobre todo los datos que nos dan, como por ejemplo la hidratación, la masa ósea y si nos faltan, por ejemplo, otros parámetros en nuestro cuerpo y cómo saber identificarlos y mejorarlos. Así que ya sabéis, soy Mayalen Llego y empezamos vídeo. Muy bien, deciros que ahora mismo, ya que los precios van variando, obviamente os lo dejaré en la descripción, el precio ahora mismo está en 29,99, lo podéis ver aquí. A ver si enfoca bien, 29,99 en Amazon. Realmente es un precio que yo creo que está bastante bien para los datos que te llega a dar esta báscula. Y bien, una de las cosas que vamos a hacer es abrir la aplicación de la báscula porque os quiero enseñar parámetro por parámetro cómo funciona. Vale, en este caso la aplicación es Zepp Life, que se llama, la que está actualmente ahora, ha ido cambiando de nombre durante los años. Ahora mismo, por ejemplo, a mí pues me dice el último peso, que fue, como podéis ver, el 3 de enero. Ahora, por cierto, la probaremos para que veamos la diferencia, ya que hay algún parámetro que a mí me dice que está corto y ahora realmente, después de pasar todo el día, me tendría que decir que está mejor ya que lo he aumentado. Entenderéis de qué os hablo. Como podéis ver, de entrada, básicamente me dice algunos datos. Aquí, por ejemplo, me dice los pasos y tal que he hecho hoy. Esto yo lo tengo totalmente activado y que esté compatible con el Apple Watch. Sí que es cierto que lo he intentado por todas formas y no hay manera, si alguien lo sabe, que me lo diga. Lo he intentado de todas formas de activar que me dé acceso absolutamente a todos los datos del Apple Watch para saber, por ejemplo, el sueño y todo desde aquí. Pero bueno, al final lo que me importa es otras cosas. En este caso vamos a ir a peso, le voy a dar a peso y bueno, ya veis lo que pone, el peso que peso yo. Dicho esto, aquí ya me indica por el IMC que tengo un sobrepeso. El IMC es algo que no tienes que fiarte del todo. El IMC es una cosa que lo que hace es como para que tengas una pequeña guía, pero si por ejemplo un culturista se toma su IMC, que el IMC es básicamente como una regla de 3 de altura, peso y lo que tendrías que pesar pues es esto, ya está. Un culturista, por ejemplo, le diría que está muy gordo y no, por eso el IMC yo es un dato que a mí me da igual, sí que es una guía, pero bueno, una misma también ya se ve, uno ya sabe más o menos el peso que más o menos debería pesar y por dónde está, ¿no? Si tienes más músculo, por ejemplo, pues obviamente vas a pesar más que si tienes menos. Dicho esto, como veréis, hay todos los pesos que me he ido haciendo si voy de un lado a otro y bueno, más o menos pues básicamente sigo igual que siempre. Lo que tiene tener ansiedad y comer mucho, sigo igual que siempre. Y luego, por ejemplo, te dice, por ejemplo, que peso menos que el 6% de los usuarios, ojo, Ostras, esto sí que me sorprendió porque pensé, jolín, y yo sé que estoy pasada de peso, pero bueno, pero cero preocupaciones en el sentido del peso. Como repito, a mí lo que me preocupa es otros datos. Dicho esto, bajamos hacia abajo, por ejemplo, y nos dice cuál sería nuestro peso ideal. En mi caso me dice que son 60 kilos. A ver, yo he estado en 60 kilos y bueno, fue cuando estuve muy enferma hace muchos años. Os pondré una foto por aquí muy rápida.
y fuera, la quito. Y realmente yo creo que estaba demasiado delgada con 60 kilos. Yo creo que mi peso ideal sí que sería sobre los quizá 63, 65. Claro, también depende de la masa muscular que uno tenga, obviamente. No es lo mismo si no tienes nada de masa muscular que si eres una persona sana, eres una persona activa, eres una persona que hace deporte habitualmente y que come y se cuida y es una persona sana, ¿no? Dicho esto, aquí te comenta un poquito para que veas. A mí me dice que estoy en sobrepeso, ya que lo ideal sería que estuviera en los 60 kilos. Peso normal ya me dice que más o menos sería a partir de los 72 hacia abajo, con lo cual tendría que pesar unos 8 kilos menos para ya estar en la línea de lo normal, ya ir ahí avanzando hacia abajo. Dicho esto, ¿qué más os quiero enseñar? Aquí donde le he dado yo aquí atrás, le he dado a puntuación corporal. Esto es una puntuación que te va dando, depende de lo que vayas pesando. Es para que tú veas realmente si estás muy bien o no, pero bueno, esto ya lo ves. Aquí me dice otra vez el IMC, me dice que ha aumentado. Luego me habla de la grasa corporal, por ejemplo, me dice que tengo un 42,8%. Yo creo que es posible que sí, que sea acertado. Obviamente esto me hubiera encantado tener dinero y contrastarlo con un médico profesional, obviamente con un nutricionista, ¿no? Y que me mirara todo, con las pinzas esas, la grasa corporal que tienes aquí, allí, en el otro lado, y realmente hacer una estimación si realmente esto es muy fiable o no. Yo, como siempre digo, estas cosas no te las puedes creer al 100%, pero tienes una idea y bueno, esa idea pues puede hacer que cambies algunos hábitos y que digas, hombre, pues una grasa corporal del 42% es muchísimo realmente, así que creo que lo normal entre una mujer es sobre el 20 y pico, 28 si no recuerdo mal. Ojo, lo estoy haciendo de recordar, ¿eh? Aquí me dice que el agua es insuficiente. El agua me llega saliendo insuficiente durante hace mucho tiempo, desde siempre, y es algo que me sorprendió y es lo que os quería comentar antes, porque yo soy una persona que siempre he tenido, pues por ejemplo, la piel se me ve sana, no se me ve seca, y eso, que la piel la tenga seca, se nota rápidamente si esa persona quizá no está bien hidratada. Pero entonces dije, vale, voy a controlar mi agua y me descargué una aplicación que más adelante os enseñaré cuando os hable de aplicaciones de mi Apple Watch, porque es una aplicación para controlar el agua. Y es cierto que ahora mismo, porque yo solo bebo agua o zumo como mucho y algún batido natural, pero no bebo nada más, ni alcohol, ni como mucho una Coca-Cola al mes, ya está, pero nada más. O sea, soy una persona que siempre bebe agua. Y es algo que, bueno, y mucho té, eso es verdad, pero bueno, el té es agua. Y es algo que dices, bueno, es verdad, me he dado cuenta de que no bebo el agua suficiente, y ahora en invierno, en verano sí bebo muchísima agua, pero ahora en invierno me he dado cuenta de que quizá me tomo 1 litro de agua al día, nada más. Y cuando hablo de agua es incluido el agua con el té y todo, si bebo leche de soja, lo que sea, todo incluido, toda la bebida que tomo en un día puede tranquilamente ser solo 1 litro, entonces tendría que beber más. El siguiente paso sería la proteína. Me dice que tengo una deficiencia de proteína bastante alta, que me dice que puede provocar una inmunidad baja, que coma huevos, leche. Claro, yo es que no como ni huevos ni leche porque soy vegana, pero ser vegana no incluye que tengas una proteína baja, aunque ahora me diréis, ¿ves? Es verdad, pero no es cierto, porque por ejemplo legumbres, bueno, tampoco como muchas, la verdad, porque me cuesta. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, grasas, pues no como nada de grasas. Y es verdad que quizá puede ser que tenga razón en que tenga la proteína un poco baja, porque, por ejemplo, el brócoli tiene la misma proteína que puede tener un bistec, igual que unos garbanzos. Pero, por ejemplo, el brócoli es que no me gusta nada. Con lo cual, ahí ya me da un toque de atención de decir, bueno, tendré que hacer algo con la proteína y empezar a comer cosas con más proteína, ¿no? Dicho esto, luego te dice el metabolismo basal. El metabolismo basal es lo que te dice que es lo mínimo que tienes que quema tu cuerpo, digamos, sin hacer nada, ¿no? Simplemente con el cuerpo que tiene, con lo que tú vas generando, digamos, el cuerpo, pues aquí lo pone. Tu metabolismo basal estándar es 1603 calorías. Personas con metabolismo basal bajo tienden a ganar peso y sentirse cansadas. Prueban dar un rato después de comer y correr una vez por semana. Ahora me dice
dice que mi metabolismo basal está en 1416, pero el estándar es 1600, con lo cual tendría que pasar a esos 1600 para mejorar mi metabolismo basal, con lo cual que me tengo que mover más, punto. Y luego aquí te vienen cosas que me parecen súper interesantes también. Por ejemplo, en músculo me dice que estoy genial, que tengo un 43,5 kilos de masa muscular. Eso es mucha masa muscular. Yo sí que es cierto que, por ejemplo, tengo una espalda muy ancha. No sé si es porque hice bastante deporte hace muchos años, hacía triatlón o qué, pero bueno, siempre es verdad que, por ejemplo, muchas veces muchas personas me han preguntado incluso si he hecho natación durante años. Incluso una persona una vez me dijo en una tienda que no encontraba una chaqueta de mi talla y me tuve que comprar una XL por el hombro y me decía, ¿tú haces waterpolo o algo? ¿No? Y digo, no hago waterpolo, pero sí que es cierto que en esto pienso que realmente puede acertar bastante, ¿no? En ese caso estoy entre normal y genial, vamos, tengo un músculo genial. Luego, por ejemplo, la grasa visceral. Esto es algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Si subimos hacia arriba veremos, de acuerdo, que mi grasa corporal es un 42,8%. Es mucho. Pero en cambio me dice que la grasa visceral lo tengo normal. Y esto me llamó mucho la atención porque pienso, ¿realmente será cierto? Yo os comento por qué. La grasa visceral es la grasa que se acumula, es la que es más difícil de quitar, es la que se acumula encima de los órganos, es la más mala, digamos. Y me dice que estoy en normal, cosa que a mí me hace dudar en este caso el tema de la grasa visceral. Y es algo que sí que me gustaría haberlo podido comprobar con un médico especialista para realmente saber si es verdad. Al final es la grasa más preocupante, ¿no? La más peligrosa, digamos. En este caso aquí te comenta que grasa visceral se refiere a la grasa acumulada en el espacio entre los órganos internos. Un nivel alto de grasa visceral aumentará el riesgo, obviamente, de enfermedades cardíacas, hipertensión, bla 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 bla. Ahí lo dejo. Y luego me dice que masa ósea estoy en normal. La masa ósea se refiere a la cantidad de calcio, fósforo y otros elementos de los huesos. Y me dice, ostras, pues por esto no me gusta Xiaomi, o sea, Xiaomi, lo siento, no me gustas. Me dice que mi edad de cuerpo es 76. Justo ayer lo hablaba con una amiga porque le decía, cada vez que me peso en la dichosa báscula, me dice que tengo más edad de cuerpo. El primer día que me pesé hace meses, hace como quizá 2 meses o más, me decía que tenía 54 de edad de mi cuerpo. O sea, ahora tengo 76. Pues ves, si es que yo estoy muy mal, ya lo decía yo. Y otra vez me vuelve a decir lo del peso ideal y aquí me dice los cambios recientes de peso, subidas y bajadas, etcétera, etcétera. Cambio de masa muscular también, si ha aumentado o perdido. Dicho esto, ahora me voy a pesar. Porque, por lo que os comentaba antes, y hoy he bebido unos 800 mililitros de agua. Dicho esto, entonces me tendría que sumar el agua que llevo en el cuerpo. Obviamente me va a sumar todo, como el peso, la edad, me va a decir ya que estoy en la tumba directamente. Pero lo que quiero hacer es ver sobre todo el tema del agua. Estamos con que es un 40,7%. Pues bien, vamos a coger la báscula y vamos a ver si realmente aumenta o se queda igual. Y me voy a beber un vaso de agua también. Para pesarme he de decir que lo suyo es que, como veis, aquí está esto metálico y esto. Lo que hace es que de uno a otro transmita lo que es la corriente por el cuerpo y de esa forma, por la corriente, lo rápida o lenta que es, sabemos todas las cosas que nos dice la báscula. En este caso, pues bueno, voy a poner ahí mis pies. Yo siempre lo hago descalza y voy a dejar el móvil con la aplicación abierta para que veáis realmente cómo funciona, que esto siempre lo tenéis que hacer. Yo me lo pongo aquí, me subo, como veis el móvil va marcando y tengo que esperar que haga 4 las rayitas de abajo que se completen. Vale, ya lo tenemos en principio. Otra de las cosas importantes que tengo que deciros antes de seguir con el vídeo es que esta báscula, lo suyo es tenerla siempre en el mismo sitio.
Por ejemplo, no moverla mucho, ya que por ejemplo quizás yo hoy me la he traído aquí al comedor para hacer este vídeo, pero yo siempre la tengo en el baño, y en el baño quizás imaginaros que hay una pequeña inclinación diferente a la que hay en el suelo de aquí, que obviamente yo no noto esa inclinación, pero la báscula sí lo nota, y lo suyo es no moverla mucho, y yo la he estado moviendo para hacer fotos y vídeos y todo eso, con lo cual puede ser que el peso que me diga no sea realmente el real y varíe un poquito a la realidad, ¿no? Con lo cual es una de las recomendaciones que os doy, que siempre si tenéis un huequecillo en algún sitio que no hace falta que la mováis mucho, que siempre la tengáis allí puesta. Bueno, después de pesarnos toda la familia ya, vamos a ver qué ha cambiado en este caso. Vale, vamos a ver ahora. Una de las cosas que me dice es que, veis, el agua ahora está en 43,4%. Sigue siendo insuficiente, pero está más cerca del normal. Antes no era 43,4%, si no recuerdo mal. La proteína también ha subido, es decir, que yo hoy no he comido aún. Son las 6 de la tarde, pero aún no he comido. Y el metabolismo basal parece que ha aumentado un poco, y la edad del cuerpo me ha bajado 57. Obviamente es que ese 70 y pico yo nunca lo había visto. Ahora estoy en 57. Y luego me dice otra vez de peso ideal, que estoy en modo regordete. Aquí para que veáis hay todos los modos, desde delgado musculoso, delgado equilibrado, delgado musculoso equilibrado, hasta obeso. ¿De acuerdo? Yo estoy a 2 ya de obeso, ojo, Los puntos sí que varían, a ver, puede ser porque ese día había comido más y lo hice en ayunas, y obviamente siempre te tienes que pesar en ayunas, y ahora no me he pesado en ayunas, he pesado y yo ya he almorzado bien esta mañana, etcétera, he bebido bastante agua, que el agua pesa, ¿no? Lo que sí que es verdad que el agua ha subido, que es lo que quería comprobar bastante. Otra de las cosas que tiene, otra de las funciones que tiene esta báscula es que también puedes medir tu equilibrio. Por ejemplo, puedes poner un pie encima de la báscula y te dice cuánto tiempo, te va contando los segundos y minutos, y te dice cuánto tiempo aguantas tu equilibrio. Yo lo podría hacer, pero creo que me podría dar hasta mañana con equilibrio, ya que a veces hago un poquito de yoga y el equilibrio la verdad que lo tengo bastante bien. Otra de las cosas, como habéis visto, es que puede pesar cosas a través de 100 gramos, y como habéis visto a ella pues la ha pesado, pero tampoco la ha pesado bien, la ha pesado que eran 100 gramos y ya está, y yo creo que ella debe estar en los 800 gramos, 700 o así, no llega al kilo obviamente. Y dicho esto, comentarme, vosotros, ¿tenéis esta báscula? Seguro que muchos lo tenéis, y os puede ayudar este vídeo a decidiros si realmente es una báscula para guiaros. Yo creo que está bien, sobre todo para guiarte un poquito en el tema de la salud. Si queréis, yo ahora mismo mi intención es empezar a hacer más ejercicio y comer más sano, y si queréis puedo hacer una actualización de este mismo vídeo con mis datos dentro de, por ejemplo, un par de meses, y ver si realmente ha cambiado. También os digo, no sé si seré capaz de hacerlo porque cuando me entra la ansiedad. Dicho esto, comentarme vosotros qué opináis de esta báscula. ¿Creéis que realmente acierta bastante, o creéis que es simplemente una guía muy por encima de ello? Si queréis apoyar el canal, una gran forma que tenéis, bueno, gran no, es muy pequeñita la verdad, una pequeñita forma de apoyar el canal es haceros miembro desde aquí, desde donde pone unirme, que os dará vuestra insignia personalizada. De esta forma podré ver más rápido vuestros comentarios y asegurarme que os contesto. Aparte de eso, obviamente me ayudáis con un café al mes, y me ayudáis a que os pueda traer más productos, más opiniones y más de todo. Dicho esto, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.